Buenas noches, señoras y señores. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos. Es el camino por donde debemos transitar, que la cotización del dólar debería ser de 25.000 sucres. Así empezó el año 2000 para el Ecuador. El entonces presidente Yamil Maguad pronunció estas palabras en cadena nacional el 9 de enero del 2000. Este anuncio fue quizás el cierre de meses de expectativa e incertidumbre y el inicio de una etapa mucho más dura para cientos de miles de ecuatorianos que enfrentaban las nefastas consecuencias de años de políticas neoliberales. En este episodio recorreremos 2 periodos presidenciales convulsos, 2 derrocamientos, una nueva constitución, un cambio de moneda, el mayor éxodo de ecuatorianos de la historia y el grito mayúsculo de los forajidos. Episodio 8. Movilización social en los 2000. Porque todos somos la política. ¡Levantamiento indígena! Como han hecho todos los gobiernos neoliberales. La consulta, nadie se cansa. ¡Chicos! ¡Debajo de los molinos! Hace 30 años nos masacraron, nos arrastraron, nos mataron. ¡Que viva la resistencia, carajo! De los pueblos. Un podcast de El Colectivo. Para empezar, hablamos con Alejandra Santillana Ortiz, feminista, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio del Cambio Rural, quien actualmente está cursando un doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Bienvenida, Alejandra. Gracias por acompañarnos en este episodio. El cambio de milenio fue marcado por importantes momentos a los que la movilización social no fue ajena. En las movilizaciones que tuvieron lugar durante este periodo, ¿cuáles fueron los actores principales, las razones que impulsaron la movilización y las formas que tomaron las distintas acciones de protesta? Gracias por la invitación. Parto diciendo que todo lo que acontece a partir de 1999 hasta el año 2006 es en realidad un proceso que nos muestra una serie de elementos que se vinieron acumulando y que fueron generándose a partir de los años 80 y en la primera década de los 90, ¿no? Y que se corresponde fundamentalmente con un retorno a la democracia y por lo tanto con un reajuste del marco en donde se define el sistema político ecuatoriano y a la par es resultado de ya un proceso de ajuste estructural y de políticas neoliberales en el país. A partir de los años 70, digamos, el Ecuador entra en lo que se conoce como el boom petrolero. Y hacia los años 80, digamos, a pesar del boom, entramos en un proceso también de crisis y empobrecimiento del país, ¿no? En la década de los 90, en la primera década de los 90, lo que vemos es ya el levantamiento del movimiento indígena y después una serie de levantamientos y de, digamos, de acciones y de presencia del movimiento indígena que viene a, de alguna manera, refrescar el escenario político del campo popular que estaba en un proceso de crisis por la caída del socialismo real, por la caída del proyecto socialista y también por una crisis interna de las organizaciones populares y de la capacidad que tenían en ese momento de representar el conflicto social en, digamos, las plataformas políticas, ¿no? A partir de los años 90, el movimiento indígena se constituirá como uno de los actores fundamentales, si no es el actor fundamental, que logrará aglutinar el conjunto de demandas populares y sociales del país y que establecerá una dinámica permanente de denuncia, pero también de acción y de posibilidades de construcción de un proyecto político que en ese momento, digamos, se denominó plurinacionalidad, ¿no? Con todos estos antecedentes es importante saber que ya en los años 90, digamos, en esta primera ola de proyectos neoliberales en América Latina,
y digamos en democracia, ¿no? En democracia procedimental burguesa, pero en democracia, el conjunto de gobiernos que iban apareciendo, digamos, y sus distintos intentos de privatizaciones y de ajuste estructural, implicaron que efectivamente el proyecto de las élites, ¿no es cierto?, se mostrara como un proyecto de reafirmación del modelo primario exportador, ¿cierto? Lo que llamaría Pablo Ospina el clivaje que le permite al neoliberalismo como funcionar, es un clivaje vinculado fundamentalmente con las élites agroexportadoras, y obviamente con todo aquello que la renta petrolera podría imprimir a la economía del país y al conjunto de los sectores que se ven beneficiados por el asunto. Y claramente la creciente presencia del capital bancario financiero en el Ecuador. Las élites, por su parte, intentan hacer un nuevo ensayo, ¿no?, de esta vez de cómo llegar al gobierno por la vía electoral, pero sí haciendo un ensayo, digamos, de tratar de que haya como una capacidad de representación, ¿no es cierto?, con una cierta perspectiva social, pero que al mismo tiempo pueda impulsar el proyecto económico neoliberal, ¿no? Y esto no es menor, hacia el año, digamos, hacia el año del 1998 es elegido Yamil Maguad, y es el año 99, digamos, ¿no? A lo que asiste el Ecuador es a la síntesis justamente de estas políticas neoliberales, y también estas políticas neoliberales que tienen como unos ciertos elementos como sumamente claros, ¿no?, que van a explicar la crisis del 99, el feriado bancario y posteriormente la dolarización, ¿no? Y es que hacia la mitad de los años 90, el gobierno que estaba en ese momento, ¿no es cierto?, el gobierno de Sixto Durán Ballén, hace una serie de reformas del sistema financiero ecuatoriano que tiene como objetivo la liberalización financiera. Esta liberalización financiera, es decir, que juega con todas las tasas de interés de los bancos, etcétera, permite que el capital financiero bancario tenga una serie de beneficios y que además el Estado permanentemente esté subsidiando esos beneficios, ¿no? Hacia el año 98 estos efectos ya se ven claramente en la economía del país, se articulan con una serie de otros factores, ¿no? El fenómeno del Niño, la crisis de la producción agrícola y el estancamiento y la recesión económica, ¿no? Y a partir de eso, ¿no es cierto?, lo que vamos viendo es que en el caso del gobierno de Maguad, ¿no es cierto?, lo que vemos es algo muy típico digamos, del sistema capitalista, ¿no?, que es, por un lado, la creación de una burbuja financiera, bancaria, especulativa, donde los bancos habían ganado enormemente en todos esos años producto de la liberalización financiera, pero al mismo tiempo una falta de correspondencia con el capital productivo y, por lo tanto, un estallido, digamos, de una crisis del sistema financiero efectivamente, ¿no? Entonces, en ese momento lo que va ocurriendo entre el año 98 y el 99 es la intervención de varios bancos por parte del Estado, y la intervención consistió en salvar a los bancos, es decir, que el Estado ecuatoriano inyecta millones de billones de dólares, ¿no? Creo que son como 540 millones de dólares al Filambanco, y para que justamente tenga solvencia. Estas inyecciones permanentes, ¿no?, de recursos por parte del Estado para entidades bancarias privadas, lo que nos muestra efectivamente es el proyecto de la clase dirigente en ese momento, representante de la Cámara de los Empresarios y de las instituciones bancarias que se ven beneficiadas justamente por esta política, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre, ¿no?, sistemáticamente es que el Filambanco no logra, digamos, sostenerse, y va cayendo, y a la par va cayendo otros bancos más pequeños, ¿no?, como el Progreso, y así otros bancos que van cayendo a lo largo de esos años. En mi calidad de superintendente de bancos, comunico a la opinión pública que la Junta Bancaria ha resuelto
declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa esto a la larga, no? El sistema financiero ecuatoriano colapsa y eso en concreto implica que la vida cotidiana de las personas que habían tenido digamos, todo su dinero dentro de estos bancos se pierde, ¿no? Hay un proceso de pérdida irremediable en la caída de los bancos, la gente se queda sin sus ahorros y sin todo lo que había puesto, genera un mayor empobrecimiento, ¿no? Bastante extremo de una crisis inmediata, además de un día para el otro, para gran parte de los sectores populares y los sectores medios, y se produce todo un flujo de migración hacia Estados Unidos, Italia y España como producto justamente de este empobrecimiento y de la falta de condiciones de la gente para poder sostenerse con estas enormes pérdidas de todo su capital, ¿no? O sea, hay toda una serie de historias de familias que tienen que vender todo lo que tienen para poder pagar porque estaban endeudadas o que vivieron, digamos, de esta burbuja financiera. Hacia el año 2000, digamos, esta situación se sigue agravando, ¿no? Y que el sistema financiero colapse y las decisiones que toma el gobierno de Maguad en ese entonces implican que efectivamente no solamente hay un proceso de desconfianza en el sistema financiero, sino que se agrava la recesión en el sector productivo, ¿no es cierto? Y también obviamente hay una cierta desconfianza internacional sobre el país y la decisión que toma Maguad, ¿no es cierto? Y la decisión en complicidad con el capital financiero bancario y con que además son capitalistas muy vinculados con el sector, si no son los mismos, ¿no? Con el sector agroexportador, es la paulatina devaluación del sucre en relación al dólar hasta que llegamos a enero del año 2000 y en donde el sucre que había estado digamos, la relación sucre-dólar que había estado entre 4.000 sucres $1, en ese momento se dispara, digamos, hay un proceso de devaluación bastante significativa y acelerada, y para enero del 2000 tenemos un sucre digamos, 25.000 sucres que son $1, ¿no? O sea, ahí está relación muy fuerte. Es en ese momento, ¿no? En ese momento del proceso de devaluación del sucre y por lo tanto de ganancia del sistema financiero monetario, ¿no? Y de la pérdida absoluta de soberanía del Banco Central, o bueno, de una incipiente pérdida de soberanía del Banco Central, lo que tenemos posteriormente es el anuncio el 9 de enero del año 2000 por parte del gobierno de Maguad de la dolarización, ¿no? Entonces el Ecuador entra a un esquema de dolarización con la promesa del gobierno de Maguad de sostener y fortalecer el sistema financiero y por lo tanto tener una moneda fuerte que permita que no lleguemos a niveles de inflación altos, pero que además podamos tener mayores niveles, digamos, de seguridad y de estabilidad en relación a toda la región. Sin embargo, digamos, ¿no? Lo que se muestra ahí es nuevamente una apuesta por parte del Estado, no solo para ya salvar los bancos, sino para inyectarle dinero y que sigan ganando, ¿no? Hay una pérdida absoluta de la soberanía financiera del Ecuador, pero también en términos productivos hay una restricción en las posibilidades que el Ecuador va a tener a partir del año 2000 en los costos de producción. Nos va a volver un país sumamente caro en términos de costos de producción y va a ser un país que permanentemente tenga que idearse otras maneras porque el resto de países de la región no tienen dólar y por lo tanto tienen soberanía y disponibilidad para jugar con los recursos monetarios, ¿no? Y entonces a partir de ese año queda con mucha mayor claridad, digamos, lo que luego veríamos en octubre del 2019, ¿no? Que es que uno de los elementos centrales para bajar costos de producción en el Ecuador tiene que ver con el subsidio de los combustibles, ¿no? Es prácticamente el único factor en el que puede el Estado ecuatoriano jugar para bajar costos de producción en relación al resto de la región. Y también el otro recurso que se ve acentuado y fortalecido por las políticas neoliberales de precarización y de flexibilización laboral pasa por un aumento, digamos, de la plusvalía absoluta en esos años, en el reforzamiento del sistema primario exportador, que es también la otra posibilidad que le permite al Ecuador
no ganar en competitividad, pero sí al menos bajar costos de producción. A partir del año, digamos, esto es el 9 de enero, las siguientes semanas lo que vemos, ¿no? Porque entre el 99 y el 2000, ¿no es cierto?, tanto producto del feriado bancario como del anuncio de la dolarización, es movilizaciones gigantescas durante varias semanas, digamos, en la ciudad de Quito, protagonizada fundamentalmente por el movimiento indígena, ¿no? A partir de, digamos, a través de la CONAIE, pero también hay otras organizaciones más pequeñas del mundo indígena, la FEI, la FEINE en ese momento, en realidad la FEINE y la FENOCIN en otra medida, pero también está como la presencia en las calles de las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios, y también como, ¿no?, el Frente Popular. El Frente Unitario de Trabajadores en menor medida, pero de alguna manera también logra, ¿no? Y este es un momento en donde hay una proliferación de espacios, ¿no?, de colectivos y de estructuras organizativas que no son propiamente ni partidos ni federaciones, que se movilizan y que se ven reconocidos, digamos, o que encuentran la referencialidad en el movimiento indígena, ¿no?, pero en la lucha antineoliberal, ¿no? En el 21 de enero del 2000, después de varias semanas de movilización, cae Maguad, hay un nuevo derrocamiento en el Ecuador, y después de un momento muy complejo, digamos, de un proceso finalmente complicado, digamos, a partir digamos, de todo el momento de movilización y toda la respuesta que se da, Maguad es derrocado y entra a gobernar Gustavo Noboa, ¿no?, por un periodo pequeño, digamos, hacia el año 2003, donde se producen nuevamente las elecciones. Noboa es un representante claro de las cámaras empresariales y continúa con el proyecto neoliberal. Hay un intento de apaciguamiento, pero la crisis en el país ya estaba instalada, ¿no? Los procesos de empobrecimiento de los sectores populares, de deterioro del campo, ¿no? Hay un proceso muy fuerte, se acrecienta la feminización en el campo ecuatoriano. Eso quiere decir que el campo ocupa un lugar subordinado en la estrategia económica, y sin embargo es el espacio que subvenciona, digamos, también parte de la vida y la alimentación en el Ecuador, pero a la par es un momento donde la feminización también se corresponde con la presencia de más mujeres en los territorios y en el espacio comunitario rural, agrícola, porque el campo ya no alcanza, no hay ninguna propuesta, digamos, de diversificación productiva agrícola y de apoyo al campesinado, y lo que ocurre es que hay un proceso de migración interna hacia las ciudades, ¿no? Entonces el panorama es un panorama de deterioro considerable de las condiciones de vida de la población ecuatoriana, ¿no? Y a la par una reactivación y digamos un proceso, más bien más que reactivación, un proceso ya acumulado de movilización social, ¿no? Después, digamos, de este periodo de Noboa también con una apuesta empresarial, es elegido Lucio Gutiérrez desde el año 2003, pero no, creo que es un nuevo ensayo de las élites para intentar implementar un proyecto neoliberal de ajuste que tenga ciertas condiciones, cierto consenso en los sectores populares y que se plantee como un ajuste aparentemente democrático. Al poco tiempo, Lucio Gutiérrez va a seguir respondiendo con la agenda del Consenso de Washington, con el pago y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Y ahí se va a instaurar también una política de uso del Estado, digamos, de manera clientelar y absolutamente directa, sin mediación, para el sostenimiento de Lucio Gutiérrez y para la intervención en la estructura, digamos, tecnocrática del Estado ecuatoriano. A la par lo que hará Lucio Gutiérrez, porque claro, es un gobierno que llega, digamos, con cierto consenso, como cierta apuesta de sectores organizativos, incluidos el movimiento indígena, incluidos el movimiento popular, que ven en Lucio la posibilidad de un candidato que cambie, digamos, la correlación de fuerzas, pero también que favorables para la izquierda del campo popular, pero también que apueste por un proyecto no neoliberal, ¿no? Lucio Gutiérrez finalmente se vira, o siempre se vira, o digamos, ¿no? Hay varios rumores al respecto y como ideas de que siempre fue un proyecto pensado desde las élites, y a la larga lo que hace es traicionar pues todos los planteamientos y los acuerdos que había tenido con el movimiento indígena y con el movimiento popular, y mostrar su rostro más autoritario, clientelar, ¿no?
y de reforzamiento de un proyecto de las élites, independientemente de que su estilo no haya sido propiamente el rostro del empresariado y de las familias, digamos, tradicionales del Ecuador, ¿no? Lucio Gutiérrez cae en lo que se conoce como la rebelión de los forajidos, ¿no? Y en esta rebelión de los forajidos, que es fundamentalmente Quito la que se moviliza, el movimiento indígena participa y los sectores populares participan tardíamente en el proceso de movilización. Fundamentalmente son los sectores medios y ciertos barrios, algunos barrios populares, ciertos barrios clase medieros, que le apuestan, digamos, a la movilización durante varios tiempo, también con un cuestionamiento ya en ese momento de la intervención, digamos, o de cómo los poderes del Estado no logran, no mantienen su independencia, sino que van respondiendo a los intereses del Ejecutivo, ¿no? Lucio Gutiérrez cae nuevamente y a partir de su caída, digamos, ¿no? Ahí se producen varios hechos complejos, digamos, hay un proceso digamos, un poco caótico, ¿no? Y hacia abril del 2005 más o menos ocurre esto y vuelve a caer, digamos, Lucio cae y asume en este caso Palacios el gobierno en ese momento, ¿no? Y luego ahí habrá este periodo, digamos, de transición hasta la llegada de la candidatura de Rafael Correa y el proceso de Revolución Ciudadana en el que no me voy a concentrar. El campo popular ecuatoriano tiene en ese tiempo también la capacidad de conectarse entre lo que está ocurriendo al interior de la coyuntura nacional, pero también lo que está ocurriendo a nivel de la coyuntura internacional, no solamente en términos de comprender y pedagógicamente mostrarnos los niveles de correlación entre los intereses de las élites globales, ¿no es cierto?, en todo lo que implica la producción, comercialización, tratados de libre comercio, sino también lo que implica, digamos, los procesos de solidaridad, Foro Social de las Américas, una serie de espacios en donde el movimiento indígena confluye, que es, digamos, como el lenguaje y el código de la solidaridad y de la resistencia latinoamericana en esos años, contra la base de Manta impregnada por Maguad en su, digamos, acuerdo con los Estados Unidos, contra el intento de Uribe de internacionalizar el conflicto colombiano y nombrar a las FARC terroristas, tanto en contra del proyecto de la Monsanto y de todo su interés, digamos, de transgénicos ya en América Latina y los procesos levantados por la lucha campesina, digamos, de los sin tierras, etcétera, y del movimiento indígena en América Latina, como, digamos, con una serie de mecanismos. Es decir, el movimiento social ecuatoriano tiene la capacidad de conectarse con el resto de América Latina, tanto en la crítica y la conexión de las élites globales y su proyecto en la región, como en términos de la solidaridad y del aporte a la construcción de una agenda internacionalista antiimperialista, ¿no? Esta época crítica también se vivió desde la cultura y el arte, sector que se vio afectado y que, a su manera, reflexionó en los 2000 sobre lo acontecido en la década pasada. Para hablar del tema, conversamos con Paco Salazar, quien es, en sus palabras, soy una mezcla rara entre la ingeniería y la fotografía. Siempre suelo decir que soy ingeniero para vivir y fotógrafo para no suicidarme. Hola Paco, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Podrías contarnos qué fue lo que sucedió con la esfera artística y cultural en los años 2000, con la dolarización y con el feriado bancario? En los 70s y 80s se ha construido un mercado de la plástica, un mercado de pintores y artistas plásticos. Pintores por los que se pagaba muchísimo dinero. Un cuadro de Mauricio Bueno, un cuadro de Tábara, un cuadro de Guayasamín, un cuadro de Aguirre, o sea, hay un cuadro de Estornayolo, o sea, hay una construcción desde las galeristas, desde las galerías del arte como inversión, el arte como casi como un papel para invertir, ¿sí? ¿Por qué? Porque pagabas en sucres, ¿sí? Pagabas en sucres y era muy difícil conseguir rentabilidades, al 45% era muy difícil conseguir rentabilidades, y al arte le endosaban muchísima capacidad de rentabilidad.
al arte, a la plástica, un cuadro pintado para una casa, ¿sí? O para un espacio. Cuando sucede la crisis de los 90, la crisis de la dolarización, sucede que todo esto había sido mentira, porque no era cierto que estas pinturas valían lo que decían valer. O sea, que te comprabas un cuadro, me voy a inventar las cifras ya, te comprabas un cuadro del pintor X en $2,000 en los años, a inicios de los 90, y que 10 años después lo ibas a poder vender en $10,000. Sucede que 10 años después los bancos quebraron y los bancos le entregaron al Estado todos los cuadros que habían comprado. O sea, miles de cuadros que habían comprado. La AGD estaba llena de cuadros que no valían $2,000 siquiera, ¿sí? Y eso genera una crisis importante en el mercado del arte, porque de alguna manera no se había construido su valor de bien como inversión. O sea, esa era una responsabilidad de las galerías, no de los artistas. Y si es que las galerías estaban jugando al capitalismo en el arte, y el capitalismo en el arte era que tu cuadro y tu inversión crezca, y no hiciste mucho para que el pintor tenga premios, para que estudie, para que cada vez pinte mejor, para que los cuadros se expongan en las grandes galerías del mundo, entonces por lo tanto valgan 10,000 en vez de 2,000. Cuando se cae el país, también se cae con los bancos el negocio de estos papeles financieros que eran los cuadros, ¿sí? ¿Te das cuenta? O sea, también se cae el negocio de los cuadros. Y se va al traste la plástica, en el fondo, porque o sea, ya entonces el arte, entonces, ¿qué comienza a hacer el arte? Y ya no, ya sí puede hacer una exposición, pero seguramente costaban más los bastidores, las telas y los óleos que lo que efectivamente ibas a vender, ¿ya? Entonces, ya, esto se va al traste. Y también eso viene acompañado con el aparecimiento de la tecnología que aparece a mediados de los 90, ya tenemos computadores personales que comienzan a aparecer en el arte y comienzan a aparecer las herramientas de edición, el Photoshop, estas cosas sofisticadas en ese entonces. Entonces el arte ya deja de ser también un tema de pincel, de espátula, de caballete y de óleos, y pasa a la fotografía, pasa al video, pasa a unos procesos más multimedia, ¿sí? Eso también marca la escena, pero no es menor que la escena sí estuvo marcada, sí tuvo un reflejo de la crisis, porque jugaba súper bien al capitalismo hasta que el capitalismo quebró, ¿sí? Y de ahí a qué tuvo que jugar, al video, al multimedia y al espacio público, y porque ya no iba a haber quien compre un cuadro, ¿sí? Seguramente ahora todavía se venden cuadros, pero los mercados deben haberse reducido brutalmente. Eso. En las movilizaciones que tuvieron lugar en el 2000, ¿cuáles fueron los actores principales, las razones que impulsaron estas protestas? Y desde el arte, ¿qué formas adquirió esta protesta? Las protestas del 2000 definitivamente tienen el antecedente de lo que fue toda la lucha en los 90. No puedes hablar del 2000 sin citar lo que sucedió en los años 90, y quizás lo que sucedió en los 90 es algo muy parecido al retorno neoliberal que estamos viviendo estos días. Y los años 90 estuvieron marcados políticamente, fundamentalmente por el movimiento indígena. O sea, quienes marcaban la posición contrahegemónica era el movimiento indígena, que tuvieron sus grandes levantamientos que arrancaron en el 92 a propósito de los 500 años y que se dieron cada 2-3 años de manera muy fuerte. Y es esta tensión que genera el movimiento indígena al escenario político la que va marcando la división ideológica y de pelea en las calles, ¿no? Mientras tanto, mientras el movimiento indígena peleaba por la tierra, peleaba por el agua, por sus derechos históricos por los que había peleado, el país se entregaba encajonado para venderse y privatizarse. Desde el 92 con Sixto Durán Ballén hasta el 99 con Yamil Maguad, más allá de la inestabilidad presidencial, sí había una agenda bien clara que era privatizar todo lo que se pueda. O sea, el momento más alto es cuando Durán Ballén le nombra a Rodrigo Paz, presidente del CONAM, que es el Consejo Nacional de Modernización, que debería llamarse, que casi que era una agencia inmobiliaria, porque lo único que pretendía hacer era vender las eléctricas, vender las telefónicas, vender todos los activos posibles del Estado, en la típica receta del Fondo Monetario. Ese escenario
que aparentemente era un escenario positivo para los empresarios y para el capital, es un escenario que no logra manejarlo la derecha, porque el país permanentemente está teniendo inflaciones importantes, la moneda es del sucre y no se puede manejar tan fácilmente. Para que tengas una idea, hoy día nosotros estamos acostumbrados a escuchar tasas de interés del orden del 10, 12%, quizás 9, 8, 9% sobre dólares. En ese tiempo los ecuatorianos trabajábamos con tasas del orden del 45% sobre sucres. Y estábamos absolutamente acostumbrados a manejar negocios indexados estúpidamente, o sea, porque si indexas el 45%, estás hablando de cifras que se multiplican por 2 año a año. ¿Sí? Eso que hacíamos en sucres comenzó a ser cada vez más descontrolado. Los diferentes gobiernos de la derecha trataron de ajustar de diferentes maneras, desde un proceso de microinflaciones que implementó Rodrigo Borja hasta ajustes temerarios como los que hicieron en su momento Sixto y Dajic. Y quizás el que peor le va definitivamente es a Maguad, quien no logra controlar de ninguna manera la economía. Y eso marca un deterioro brutal de las condiciones de vida en el Ecuador. Maguad, que había empezado su presidencia firmando la paz con el Perú, ¿ya? Tiene muy mal manejo económico y curiosamente quienes hacían el manejo económico del gobierno de Maguad son quienes ahora están haciendo el manejo económico del gobierno de Lenin. ¿Bien? Es de ese grupo que después se fue a ser funcionario del Fondo Monetario. Andaluz Hijos, Augusto de la Torre. Son funcionarios que hoy día son gravitantes en la política económica de Lenin. Estos funcionarios no lograron controlarlo y quien impuso la agenda fue Nebot. Quien impuso la agenda, Flores Cordero y Nebot le imponen una agenda muy fuerte cuando le comienzan a decir qué hacer. Y se derrama todo el agua cuando en un momento de esos le proponen al presidente que cobre un impuesto a la circulación del dinero. Y se implementa un impuesto del 1 por mil, un impuesto muy chiquitito, a cualquier movimiento que se daba en la banca. Como la gente suele ser más inteligente que los bancos, la gente dejó de operar en bancos, comenzó a trabajar con billetes y se dieron retiros masivos importantes de los bancos. Eso ahondó la crisis bancaria que venía cocinándose, porque imagínate, si las personas trabajamos con indexaciones del 45%, el negocio de la banca era muy complejo, o era extremadamente especulativo o era extremadamente riesgoso. Y claro, y se comienzan a caer los bancos en cascada. Eso descontrola, da la crisis de la dolarización, y mientras eso está sucediendo, quienes estamos viviendo el día a día, quienes estamos haciendo las cosas, tratando de vivir en nuestros diferentes trabajos, cada vez vemos las cosas más ajustadas. Para ese momento, nosotros estamos con el Pobre Diablo recién inauguradito. El Pobre Diablo se había inaugurado en los 90, se inaugura en la década de los 90. Y habíamos empezado a hacer eventos de arte que cada vez iban teniendo mayores compromisos políticos, mayores compromisos conectados con la coyuntura, ¿sí? Habíamos lanzado en el 96 una colección de discos a propósito de las falsificaciones de la ministra de Educación de Bucaram. Bucaram tenía una ministra, se me escapa el nombre, Sandra Correa, que había falsificado su tesis, entonces nosotros lanzamos una colección de discos falsificados. Era una colección de discos que tenían eso es una obra de un artista queridísimo, del Alexis Moriano, que cogió todos los grandes éxitos, los grandes discos, desde el Sgt. Pepper de los Beatles, hasta el AC/DC, Pink Floyd, los mejores discos del rock clásico, y les cambió los nombres de los autores en todo lado, en las portadas, en las canciones, y en todo lado decía Sandra Correa. Entonces tú tenías un Sgt. Peppers que todos los créditos decían que eran de Sandra Correa. Bueno, este tipo de cosas comenzaron a suceder, y comenzaron a suceder de manera cada vez más seguida, pero nos coge el 99, en que ya deja de ser simplemente el, entre comillas, buen chiste que suele ser el arte contemporáneo, y ya se comienza a hacer una cosa de organización social. O sea, no había sucedido nunca antes de los 90, pero a mediados de los 90, otro bar, un bar amigo, Alquerque, era un bar igual que el Pobre Diablo, una casita de unos locos donde vendían cerveza y se hacían eventos culturales.
nos invitan a una reunión y dicen, ven, hay que hacer algo, pero esta cosa cada vez está peor. Entonces, unimos esa creatividad que venía dándose en el campo cultural y se comienzan a hacer unos eventos relacionados. Hacemos un primer evento que se llama el tiro al banco. O sea, los bancos eran el problema. El tiro al banco era una intervención de bancos. O sea, habíamos pedido hacer intervenciones de bancos. Esa era la noticia de todos los días. El gobierno intervenía bancos. Entonces nosotros habíamos planteado intervenir bancos. Teníamos bancos, banquitos de 4 patas en los bares. Entonces entregamos los bancos de los bares a artistas y esos intervinieron, hicieron sus interpretaciones de diferentes formas de ver la crisis bancaria en un banco. Pero la cosa fue evolucionando y un rato de eso el proyecto del tiro al banco dejó de ser un proyecto de galería y nos fuimos a hacer una manifestación frente a los bancos en la calle Amazonas y llevamos todos los bancos y armamos una pira gigante de bancos. O sea, quemamos los bancos de madera, los banquitos de madera que habíamos intervenido. ¿Sí? Esto que podría ser anecdótico, en realidad sí es una reacción desde el campo ciudadano a una condición que era imposible de entender que sucedía. O sea, hay una estrategia fundamental en la gestión pública del capitalismo y es hacerte creer que la economía es un tema que a ti no te corresponde. Es hacerte creer que la economía es un tema que entienden los elegidos, los eruditos y los banqueros y que el pueblo ya no, que los plebeyos lo que tienen que hacer es gastar y obedecer. Por favor, depositar y no retirar sus ahorros. O sea, esas son las instrucciones para el pueblo plebeyo. Y bueno, no iba por ahí, o sea, nosotros sentíamos que teníamos que formar de alguna manera parte de eso. Y por ejemplo, pasan esas cosas. Pero creo que hay cosas más interesantes que todavía que deberían tomarse en cuenta de todo esto. Hay una película de Víctor Arregui que se llama Fuera de Juego, Víctor Arregui es un cineasta que está tratando de hacer cine en este caos. O sea, así como uno estamos tratando de tomar fotos en condiciones adversas, Víctor Arregui está tratando de hacer cine y Víctor Arregui está haciendo una historia de jóvenes. Y estos jóvenes, y el Víctor hace una de las cosas que creo que debemos reconocer como uno de los actos más importantes del cine ecuatoriano, y es que comienzan a dar paros, y él en su película tenía previsto que sus actores participen en los paros, entonces saca a su equipo de rodaje y pone a los actores en la manifestación, y filma las manifestaciones con los actores de él. O sea, las manifestaciones que se ven en Fuera de Juego son las manifestaciones de verdad, son las manifestaciones que se estaban dando en ese momento, y los actores están actuando la película de Víctor Arregui. El Fuera de Juego es una película maravillosa en ese sentido. Creo que hace este juego de la realidad ficción fundamental, pero es también un acto de posición política, o sea, porque también es un acto de llevar una condición que en ese momento tenía el país más adelante a la ficción. Yo en esos años inicio mis series de rock, comienzo a fotografiar rockeros y cuando yo viajo al sur en mediados de los 90 a fotografiar mis primeros encuentros con compañeros rockeros, eran bandas de rock que tocaban en baterías hechas con tanques de pintura, ¿sí? O sea, bidones de pintura eran transformadas en baterías. O sea, simplemente eran jóvenes que querían ser rockeros, pero era imposible poder tener un bajo, era imposible poder tener una batería. Y esas poblaciones son las poblaciones excluidas históricamente, las que comienzan a aparecer en el escenario político, ¿sí? Porque el movimiento indígena también ayuda y es fundamental en demostrar estas etapas de contradicciones. Y las luchas del movimiento indígena cada vez están menos solas. Yo creo que eso es una huella importante que sucede en la década de los 90. Porque lo que pasará después es que entramos al nuevo milenio con algunos problemas que no nos esperábamos. Volcanes que erupcionaban y que no sabíamos que existían, ¿sí? Poblaciones enteras, ciudades enteras que se fueron migrantes, que desaparecieron del mapa. Y para el 2000 esto es brutal. O sea, para el 2000 la gran mayoría de las UAI son poblaciones abandonadas de hombres. Solo hay mujeres y los hombres se han ido a trabajar en España. Nos ha agarrado una condición económica absolutamente inusitada. Todo pasó a costar $1. O sea, las 10 mandarinas cuestan $1 desde el año 2000. Siempre han costado $1, ¿ya?
Y eso es una inflación brutal que tenemos que aguantarlas con cuerpo y persona. Entonces el 2000 nos agarra nos agarra con esa lógica. El proceso cultural empezaba a tratar de reflejar estos temas, empezaba a tratar de contar estas cosas. El Malecón 2000 se había inaugurado meses antes, o sea, el Malecón 2000 me parece que se inaugura en el 2000, en los primeros meses del año 2000, se llama 2000 por eso, y es un proceso hecho por una fundación privada. El Malecón 2000, que se supone es un hito importante del espacio público, es gerenciado por el gerente de uno de los bancos quebrados, o sea, el Gómez Centurión, que era gerente del Filambanco, me parece, es el que pasa a ser el gerente del Malecón 2000. Era otra operación bancaria. ¿Sí? Se recibe plata de impuestos y hace un Malecón 2000. Y el Malecón 2000 no era nada más que un McDonald's grandote, porque el Malecón 2000 es un mamotreto bonito, ¿sí? Una arquitectura media curiosa, pero que lo que hace es mezclar estas esculturas del siglo XIX, de principios del XX, que estaban en el Malecón republicano, y les mezcla con una arquitectura de mall, le mezcla con centros comerciales, le mezcla con McDonald's, y le pone guardia. Le pone guardia en el mejor sentido de los 90, le pone guardia para que la gente no pueda pasar. Ese para mí es el símbolo brutal de la cultura y del proceso de cultura público, privado. Las luchas del 2000 van a estar marcadas desde esta privatización. El discurso contra la privatización del espacio público es el discurso que marca el desarrollo de las primeras propuestas de políticas culturales distintas, sobre todo porque, y basados en el caso del Malecón, la noticia hit del momento es que unos guardias no dejan entrar a una pareja de gays al Malecón, ¿sí? Y eso genera una fuerza en los movimientos pro diversidades y comienza a generar las luchas y comienza a ser gravitante. No quiero decir que arrancaron ahí porque venían de siempre, pero ganan fuerza, ganan presencia pública. Ahí lo que creo que sucede es que el movimiento indígena se encuentra y comienza a encontrarse en la lucha por las diversidades, en la lucha de la interculturalidad, en la construcción del país, con otras luchas similares, las de los ambientalistas, las de las mujeres, las de los derechos culturales, las de las organizaciones LGBTI, y con ellos comienza a compartir una agenda, y esa agenda termina generando los contenidos de derechos culturales en la Constitución. Es una agenda múltiple que suma los esfuerzos y el importantísimo e histórico esfuerzo del movimiento indígena de los 90 con las tensiones sobre el uso del espacio público y los manejos privatizadores de la ciudad. Recuerda que el Ecuador se pasa traumado del 2000 al 2003, 2004, que se elige Lucio, ¿no? O sea, es un momento de transición que no sabe muy bien lo que le está pasando, ¿sí? Se ha caído Maguad, hay 2 años de neutralidad de supuesta neutralidad con Noboa, y lo más relevante que hacemos ahí es del OCP, ¿ya? Ahí aparece el movimiento ambiental porque comenzamos a pasar el OCP por debajo de la Reserva Ecológica Cayambe, Coca y Antizana. De hecho, Gustavo Noboa llegó a decir sobre estos grupos de ecologistas: nadie va a joder al país, el OCP va porque va. No, era imposible estar en el año 2000 sin darte cuenta que te habían sacado la remadre, que tu moneda pasó a costar 10 veces menos, 25 veces menos, y que en el país ya no había gente para trabajar, y que cualquier cosa, la plata que llegaba la estaban mandando otras personas desde afuera, ¿sí? Lo único, o sea, no había trabajo, no había crédito, o sea, era una situación muy difícil, pero la gente que estaba ahí marcada absolutamente por los 90. No hay un quiebre, el quiebre del milenio no es tan importante. O sea, lo que nos sucede es que nos erupcionan los volcanes, pero ya nos parecía lo de menos que erupcionen los volcanes. O sea, ya bueno, ya qué más, ya los volcanes, ¿qué más puede dar? ¿Qué más puede pasar?
Tras la corta presidencia de Noboa, Lucio Gutiérrez es elegido presidente. Sin embargo, a pesar de haber protagonizado el derrocamiento de Maguad, su labor política se alinea con la de sus predecesores. Al grito de "que se vayan todos", los forajidos harían de Gutiérrez el tercer presidente elegido en las urnas y derrocado en las calles. Para conocer más sobre los forajidos, conversamos con Rocío Bastidas, presidenta del Comité Pro Mejoras de la Floresta. ¿Cómo fue el tema de los forajidos? Estos actores, anónimos en muchos casos, tenían varias consignas. Una de ellas, que se vayan todos. Había tal crisis en los distintos poderes del Estado que no quedaba uno solo para decir, este puede ser algo diferente. Tanto en el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Consejo Electoral y lo demás, era un cúmulo de total preocupación por toda la sociedad en razón de que estos elementos estaban marcando una corrupción galopante, una entrega sin parangón del gobierno de Gutiérrez a los Estados Unidos y una serie impresionante de tráfico de influencias y denuncias en el tema petrolero que lo dirigía el hermano de Gutiérrez, Gilmar Gutiérrez. Todo eso iba confabulando y la sociedad iba cada vez mostrando a través de un medio que apareció llamado Radio La Luna con Paco Velasco y otros más, en que abrieron la sintonía de esa radio para que los ciudadanos expresáramos cada vez nuestras preocupaciones y nuestras demandas para que se vayan todos. Esa era la consigna y así fue que durante una semana entera y creo que unos días más, 10 días, se logró la caída de Gutiérrez. En estos hechos fue realmente impresionante la movilización de los barrios, la conformación de asambleas barriales, y una de ellas la Floresta, el Parque Italia, los Tiesos de Conocoto, los de Cotocollao, los de la mitad del mundo, los de la Ferroviaria y varios barrios que articulaban ya una protesta mucho más orgánica, pidiendo cambios sustanciales que fueron luego aprovechados por Correa para plantear su estrategia de llegar al poder. Fue también otro hecho el cierre de Ciespal, y ahí dentro, a manera de tenerlo retenido al vicepresidente que le sucedió en el cargo, a Gutiérrez, era tal la movilización y la indignación que los actores consabidos de los cuarteles no pudieron reprimir a los forajidos y se dio la denuncia del comandante de la Policía Nacional que no obedeció la consigna de dispararnos a los forajidos. Esto también marcó en la estrategia errada de Gutiérrez la movilización de ciudadanos del Oriente que venían a defender a Gutiérrez, pero Cumbayá fue el lugar
en donde se detuvieron a esos vehículos y los que lograron pasar fueron detenidos en la Floresta, en el redondel de los Candangos, ubicado en la Ladrón de Guevara y Toledo. Allí murió una mujer que lastimosamente no estaba con toda la seguridad en uno de los vehículos, y eso se veía como el inicio de una guerra civil en donde todos los funcionarios del MIES de esa época querían acabar, y por eso uno de los puntos que fueron tomados por los forajidos fue el Ministerio de Bienestar Social o de Inclusión Económica más tarde, en donde existen fotografías reveladoras que una vez que fueron quemados esos archivos, sacaban las fotografías de Gutiérrez y las colgaban de esos clavos inmensos que tienen los cerramientos de esos edificios. Esta situación tuvo trascendencia tal que en la OEA tenían que reconocer al nuevo presidente del Ecuador y pospusieron su decisión, lo cual llevó a que nosotros, los ecuatorianos, empezáramos a exigir a la OEA un trabajo más serio, un trabajo mucho más coherente para que nos respeten como país. Esta situación culminó más tarde con una reunión en Ciespal, con muchos forajidos dentro, en un día lluvioso, en que se quedó el reconocimiento de Palacios para la presidencia. Esto fue realmente impresionante porque pudimos nosotros, después de esa revuelta, continuar con las asambleas barriales y continuar con los análisis de la política. Y en la siguiente década del Correato nos dimos cuenta de que todo lo que luchamos, forjamos y soñamos con un cambio estructural en nuestro país fue realmente utilizado para fines protervos, que será motivo de alguna otra charla. Las 2 o 3 conclusiones con las que quiero cerrar esta grabación es que sí, nuestra sociedad estuvo en ese momento harta de tanta corrupción y de tanta componenda, y por eso esa reacción. 2, jugó un papel fundamental la radio La Luna con su equipo liderado bajo Paco Velasco, que lastimosamente más tarde se vendió al correísmo. Y 3, continúa latente el fuera todos, porque la corrupción que hemos visto en estos últimos 20 años no tiene parangón en la historia de la República. Gracias por habernos acompañado en el 8º episodio de Todos Somos la Política. Les recordamos que durante todo el mes de octubre hablaremos de los distintos actores y formas de la movilización social en el Ecuador durante los últimos 40 años. Desde el colectivo, creemos que la política se hace en el día a día, en la resistencia, en las calles, luchando como compañeros, sin bajar la cabeza y siempre en el mismo camino. Esto fue Todos Somos la Política. Porque a la guambia, la tuya, la trilla, la for, soy forajido. Porque a la guambia, la tuya, la trilla, la for, soy forajido. De mi pueblo el consentido, soy forajido. De mi pueblo el más querido, soy forajido.